¿Qué tal? ¿Cómo están? Venimos de un día muy agitado. Este es el anochecer de un día agitado, el que pasamos ayer precisamente, a tal punto que quedamos agotados. Por eso es que hoy estoy grabando este video, para que ustedes tengan toda la información y no les falte nada. Pero bueno, les quería comentar que acá en Doha fue un día muy agitado ayer por una cantidad enorme de cosas que pasaron, especialmente porque nosotros mismos tuvimos varias actividades programadas. La primera de ellos les cuento. Imagínense que estoy durmiendo muy tarde, me acuesto a dormir muy tarde y estoy muy lejos de las actividades, a prácticamente 2 horas a veces. Entonces, esto implica tomarse un bus de media hora para después tomar el metro, combinar los metros y después de ahí ir a su vez al destino y volver a caminar bastante. Es decir, es un mundial de distancias cortas si uno va con auto a todos lados, pero no son tan cortas si uno tiene que tomar el transporte público y tiene que caminar a otra parte. Y todo esto que les cuento, si es de día, porque acá anochece a las 5, 5:30 de la tarde porque es otoño tirando invierno, bueno, esto en la formalidad, ¿no? Estamos hablando de temperaturas en la mañana de 33 grados, 34 grados, 35 grados a veces. Bueno, les cuento más allá de estas cuestiones más personales, el tema de lo que ocurrió ayer y que por lo menos me tocó vivir. La primera cosa que les cuento es que estuve en la conferencia de los árbitros. Y ahí pasó algo muy interesante. ¿Por qué les digo esto? Porque pude hablar con Fernando Rapalini, que es el árbitro argentino, porque una especie de zona mixta. ¿Qué es la zona mixta? Es como una especie de pequeño vallado, muy, muy pequeño, en el cual de un lado se colocan los protagonistas y del otro lado se colocan los periodistas. Entonces, los protagonistas pueden detenerse, hablar con los periodistas en cualquier lugar de ese vallado, a lo largo de ese vallado, y es más, varias veces se pueden parar a hablar con periodistas, y si uno, como es mi caso, los persigue para seguirle preguntando cosas, puede volver a hablar con ese mismo periodista más de una vez. Bueno, fue lo que me pasó a mí con Rapalini, porque bueno, yo realmente tenía intenciones de hablar con él para varios medios. Y entonces lo interesante de esto es que Rapalini era el único representante sudamericano que hablaba con la prensa, el único representante sudamericano, porque había 7 en total árbitros, de los cuales había una árbitra y 6 árbitros. Bueno, de esos 7 árbitros en total que hablaron, el único sudamericano fue Rapalini, lo cual a mí me parece que da ciertas claves sobre lo que puede pasar en el futuro con Rapalini en este mundial. Recuerden ustedes que Rapalini dirigió la Eurocopa y lo hizo realmente muy bien. A partir de esa actuación de Rapalini en la Eurocopa, que va creciendo su lugar dentro del mundo del fútbol, y entonces, claro, se lo empieza a comparar siendo argentino con algunos árbitros que tuvieron realmente mucho éxito, como Horacio Elizondo, que dirigió la final de Alemania 2006, ¿se acuerdan del cabezazo de Zidane a Materazzi? Bueno, Elizondo era el árbitro de esa final de Alemania 2006 entre Francia e Italia, o Italia y Francia. Y después el caso de Pitana, que es un caso difícilmente repetible, porque Pitana dirigió el partido inaugural y el partido final en el Mundial pasado, entonces eso es realmente complicado. Y además, fíjense cómo será la cosa, que muchos le preguntaban a Rapalini si tenía expectativas de dirigir el partido inaugural, cosa que sabemos que era imposible. ¿Por qué imposible? Porque la FIFA divide al fútbol en 6 confederaciones, una de ellas es la CONMEBOL. Si Ecuador pertenece a la CONMEBOL y juega con Qatar el partido inaugural, no puede de ninguna manera Rapalini dirigir ese partido porque Rapalini es un árbitro argentino y Argentina está en la CONMEBOL, o sea que seguro que no. Por supuesto que ahora ya sabemos que Daniele Orsato, el italiano, va a ser el árbitro de ese partido. Y era prácticamente lógico que alguien de la UEFA dirigiera un partido entre un equipo asiático y un equipo sudamericano. Entonces esto era cantado que iba a pasar. Entonces le hacían esa pregunta muy complicada a Rapalini, al que vimos muy enfocado, como vuelvo a decir, en sí mismo. Es decir, Rapalini venía diciendo: yo vengo a hacer mi mundial, lo que pase con Pitana o lo que haya pasado antes con Elizondo es un tema de ellos. Por supuesto que hablé con ellos como para asesorarme antes de venir al mundial, pero lo mío pasa por enfocarme en lo mío. Desde el 8 de noviembre que estoy acá en Qatar, entrenándome con todo. Cuando le preguntaron si conocía a los jugadores a los que iba a dirigir, él lo que dijo es que por supuesto los conoce, pero que además tiene un cuerpo de asesores. Fíjense hasta dónde se ha llegado de la sofisticación, que tiene un cuerpo de asesores que lo ayudan con el tema de qué jugadores son los que se suelen tirar, qué jugadores son los más mañosos en la cancha, qué jugadores son los más complicados, cuáles son los más dóciles, por dónde pueden pasar las peores circunstancias de un partido, como para que esté atento, ¿no? Entonces él decía que se trabaja muy bien y dijo algo muy interesante también sobre el tema de género.
Cuando le preguntaron por las árbitras, porque realmente hay algunas muy buenas, caso Frappart, tengan en cuenta a Frappart, porque realmente la francesa puede llegar a dirigir partidos importantes. Acaba de dirigir al Real Madrid contra el Celtic el último partido de la Champions de la fase de grupos y ya tuvo a su cargo Eurocopa, partidos muy importantes, Mundial Femenino, así que no sería de extrañar que Frappart dirija algún partido o más de un partido importante en este Mundial. Entonces, cuando le preguntaron a Rapalini sobre esto, dijo, miren, nosotros cuando llegamos a Qatar el 8 de noviembre y nos concentramos ahí en nuestro lugar donde estamos ahora, todos los árbitros de todo el mundo, 51 son en total, tomando en cuenta los árbitros, los asistentes y el VAR, nosotros lo primero que recibimos como mensaje es que ustedes son el Team One. Después lo dijo Infantino, ¿no? Team One, en el sentido de que son los imprescindibles. Sin ellos no podría haber fútbol, cosa sorprendente, porque yo creo que son los jugadores que sin ellos no hay fútbol, ¿no? Los árbitros son importantes, nadie dice que no, pero que sin los árbitros no hay fútbol, no. En el parque se puede jugar al fútbol sin los árbitros. Los árbitros son muy importantes, pero los jugadores son los principales. Bueno, no importa, este fue un paréntesis, ¿no? Bueno, él dice que cuando llegaron recibieron ese mensaje, ustedes son el Team One. Y ellos respondieron, me parece muy bien como espíritu grupal, diciendo nosotros somos One Team. Es decir, nosotros principalmente somos un equipo sólido, un equipo en el que no hay diferencia de género ni de ninguna otra clase de diferencias. Entonces, me parece muy bien como respuesta, entonces dijo, para nosotros juega el que está mejor. Puede jugar Frappart o cualquier otra chica o nosotros, no importa quién, será el que esté mejor. Y me parece una muy buena medida esa, me parece una muy buena idea la que dice Rapalini en general. Pero me llama la atención que cuando lo compararon con Elizondo o con Pitana, dijo, yo vengo a hacer mi mundial. Le pedí consejos a ellos porque ellos tienen la experiencia, porque ellos dirigieron cosas importantes, pero a la hora de la verdad soy yo el que tengo que hacer mi camino. Y miren, yo lo único que conozco de Qatar desde que estoy es el aeropuerto, el hotel y el lugar de entrenamiento. No conozco más nada. Por supuesto los transportes, pero no conozco más nada que eso, porque estoy tan enfocado en el Mundial que no me interesa absolutamente más nada. Estoy en una especie de burbuja, pero estoy en el lugar donde quería estar y estoy contento acá. Hice un largo recorrido para llegar y punto. Es decir, me parece a mí que él su discurso no da lugar a ningún tipo de cuestión que no sea futbolística. Cuando le preguntaron por otras cuestiones políticas o lo que sea, dijo yo de eso no voy a hablar. No quiso conmigo tampoco. Yo le pregunté una comparación, o le pedí una comparación entre el fútbol argentino y la complejidad de dirigir ahí con esto que le pasó a él con la Eurocopa o con ahora la chance de dirigir un mundial. Me dijo, no hago comparaciones, las comparaciones las hacen ustedes los periodistas, yo estoy más que nada para dirigir y punto. Estoy concentrado en lo mío y nada más. O sea, fíjense hasta dónde está de concentrado Rapalini, que creo que es un muy buen árbitro y que, como siempre digo, ¿no? Los árbitros en Argentina dirigen peor porque el contexto es peor, porque los jugadores protestan todo, porque los jugadores conversan con los árbitros, porque le piden prebendas, porque creen que así sacan una ventaja, y eso en el Mundial, en una Eurocopa, no existe, y los árbitros argentinos, por eso, que son buenos, se sienten más cómodos. Por supuesto que después de lo de Rapalini hubo más actividades, y entonces nos fuimos después al entrenamiento de la selección argentina. Con el entrenamiento de la selección argentina, esto que está pasando cada vez más, es siempre o a puertas cerradas o 15 minutos abiertos al público o a los medios, especialmente no al público, a los medios de comunicación, es por obligación de la FIFA. Si no fuera por la FIFA, estarían siempre los entrenamientos a puertas cerradas. Entonces, esto está hablando a las claras en estos días, a tan poco del debut de la selección argentina. Estamos a pocos días, demasiado pocos días del debut ante Arabia Saudita, la selección argentina, que hay demasiadas cosas para hablar puertas adentro y demasiadas cosas para no decir a la prensa y demasiado miedo a trastabillar, a rebalarse, a decir algo que no corresponda. Entonces, la selección argentina está metida para adentro porque está resolviendo conflictos que yo no sé a esta altura si se van a poder resolver. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno cambia jugadores, y algunos de ellos importantes para el ciclo, más allá de que algunos sean titulares y otros no, y eso lo hace en la última semana antes del Mundial, que es un ciclo de 4 años, en este caso 4 y medio, es que tiene muchas cosas para resolver y quizá sabe que son cicatrices que van a tardar en llegar. Que mientras tanto está sangrando todavía la herida, que no se termina de cerrar, porque si dos jugadores que creían que iban a jugar el Mundial tuvieron que tomar el avión para volver y otros llegan y se tienen que integrar al grupo, caso Almada, que casi no ha jugado partidos con la selección, tiene muy pocos partidos, es que hay muchas cosas que resolver allí, mucho que hablar,
mucho que cambiar y entonces ahí empieza a resquebrajarse todo y ese es mi temor con la selección argentina, que las cosas sean diferentes a lo que fueron en estos años porque Scaloni está realmente enojado con muchas cosas que pasaron y ahora vamos a entrar en ese tema. Atención porque Scaloni está enojado porque él cree que ha sido engañado por los futbolistas. Entonces eso es lo que yo creo que viene acá a ser lo más importante de todo, más allá de los cambios de nombres que por supuesto no salieron, salvo los Chelsea, los más pesados, por decirlo de alguna manera. Pero sí me parece a mí que acá el gran tema es que Scaloni cree que ha sido engañado, que cree que hay jugadores que no le dijeron la verdad en cuanto a su estado físico o sus lesiones, por más chicas que sean, porque los jugadores y él saben bien, porque él se los dijo y lo volvió a decir al periodismo días pasados, que si un jugador no está apto 100% para jugar el Mundial, no lo va a jugar. No lo va a jugar. Entonces, como tiene tiempo hasta el lunes para hacer cambios, está pensando todavía si va a hacer algún cambio más. Y esto es una muestra cabal de que hay cosas que no están funcionando bien, al menos en ese punto. Otra cosa que tiene que ver con la selección argentina y los entrenamientos es esto que me parece interesante. Medios de todo el mundo vienen a ver a la selección argentina y más cuando es abierto 15 minutos nada más para fotografiar o filmar o ver en acción a los jugadores. Los periodistas de todo el mundo vienen básicamente para ver a Messi. Yo entiendo que la selección argentina es una selección y que es un equipo y que está integrado por 26 jugadores en este plantel, etcétera. Pero aquí la gran figura del Mundial, no solamente de la selección argentina hasta hoy, hasta que el Mundial comience, es Lionel Messi. Hay gigantografías de Messi por todas partes, hay videos de Messi promocionando el Mundial, hay fotografías de Messi en todas partes, carteles, de todo tipo de cuestiones publicitarias ligadas a Lionel Messi. Bueno, si Argentina va a hacer un entrenamiento 15 minutos abierto a la prensa y Messi no está, es una enorme decepción. Y no es que Messi no está por algo fundamental. Messi se quedó en el gimnasio, cosa que podía haber hecho en otro momento. No nos metemos en la interna porque vaya a saber cuál es la decisión de Scaloni y por qué. Pero sí que es raro que el mejor jugador del mundo durante tantos años no esté en el entrenamiento cuando gente de países que jamás tuvieron la posibilidad de verlo en acción de cerca van especialmente al Qatar University, donde está la selección argentina, para ver un entrenamiento. Bueno, nos parece realmente algo increíble, pero bueno, estas cosas son así, son decisiones que se toman y que muchas veces nos cuesta comprender. Así que por ese lado también es otra cosa rara relacionada con la selección argentina, que hasta ahora casi no tuvo contacto desde que llegó a Qatar con el periodismo. No hay casi notas, no hay casi posibilidad de un mano a mano con un futbolista, no hay posibilidad de hablar con ellos. Y yo creo que mucho tiene que ver con esta cerrazón, con esto que suele ocurrir con los equipos argentinos cuando están cerca de un objetivo importante, de hablar lo menos posible, lo más imprescindible posible con el periodismo y más cuando ni siquiera es local, cuando es un periodismo internacional. Así que en este caso pasó exactamente lo mismo. Y finalmente estuvimos en una recepción que hizo la Embajada Argentina en un salón muy lindo en la zona de West Bay, que es la zona de la costa de Doha, muy linda zona, y además de noche se pone más lindo, lástima el calor tremendo que hace en Doha, pero bueno, estuvimos en la Embajada Argentina en una recepción y pudimos dialogar con el embajador Guillermo Nicolás, que hay que decir que se ha portado muy bien. Es un embajador que lleva poco tiempo, 3 meses nada más en Qatar, cambiando de funciones con el anterior embajador, y justo le tocó ser funcionario argentino en un mundial, y justo le tocó además un mundial con Messi, siendo la gran figura, y a lo mejor, vaya a saber, si recibiendo la Copa del Mundo, inclusive bromeamos con él preguntándole si no había pensado en aquella foto como alguna vez estuvo Conrado Storani, cuando era ministro de Salud argentino, y Maradona levantó la Copa del Mundo en México 86, ahí en el palco, ¿no? Lo inmortalizó. Storani aparece en todas las películas porque estaba al lado de Maradona cuando recibió la Copa, ¿no? Entonces le preguntamos al embajador si no soñaba con esa foto y dijo, no, yo sueño como mucho con que Messi levante la Copa, después si estoy yo o no es otra cuestión. Bueno, lo cierto es que Guillermo Nicolás, el embajador argentino, nos comentaba que por suerte hasta ahora no hay problemas mayores con los argentinos. Claro, ¿cuál es el tema acá? Primero que todo, el Mundial todavía no comenzó y queda mucho, pero segundo, las barras bravas, les cuento, prácticamente no están acá, al menos hasta donde sabemos. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino elevó una lista de más de 4.000, fíjense ustedes, más de 4.000 barras bravas de distintos clubes de todo el país, que llegó a manos del gobierno catarí, y por supuesto que acá se otorga lo que se llama el Aya Card, Aya con doble Y. ¿Qué es el Aya Card? El Aya Card es una tarjeta
que es una visa para entrar al país, pero al mismo tiempo opera después internamente para todo. Es decir, opera, por ejemplo, para turismo, opera para el transporte público, para todo hay que presentar el AIA Card. Entonces, claro, si se le niega el AIA Card a alguien, como es en este caso los barra bravas, imposible hacer algo en Qatar, es imposible eso. Entonces son muy pocos los que pueden pasar, y lo que me decía Guillermo Nicolás, no es que no haya barra brava, porque es casi imposible tener un dominio total. Lo que me decía es lo que no hay es una primera línea de barras bravas. Me dice, a lo mejor hay una segunda línea, pero ya no tienen el poder de la primera y ya vienen a título mucho más individual que colectivo, porque es prácticamente imposible. Y realmente lo podemos corroborar, es muy difícil que acá, en las condiciones con las que se vive y la forma de moverse de todo el mundo acá, que los barra bravas tengan la posibilidad de hacer algo muy particular. Así que bueno, nos comentaba eso que nos parece importante, nos parece interesante. Y vamos a ver cómo se desarrolla el torneo a partir de acá, con esta incógnita que se abre. Nosotros habíamos dicho, ustedes lo recuerdan bien, y si no pueden ver varios videos acá sobre la selección argentina, que decíamos siempre en los momentos de mayor euforia de los medios de comunicación que este equipo argentino no cotejó con europeos y que ese era un gran signo de pregunta. Bueno, a ese signo de pregunta nosotros ahora vamos a abrir un segundo signo de pregunta. Y esa pregunta es concretamente si la estructura no se resiente cuando 3 jugadores salen faltando menos de 10 días para empezar un mundial. Más allá de que esos 3 jugadores no sean todos titulares, porque el único titular concreto es Lo Celso, el resto, uno jugó un poquito más, Nicolás González, y el otro prácticamente es un suplente asumido, o era, mejor dicho, un suplente asumido como Joaquín Correa. La gran pregunta es si no se resiente una estructura, no solamente de lo futbolístico, no solamente de lo táctico, sino también desde lo anímico, si no se resiente esa estructura. Por ejemplo, el asado último que hicieron antes de que se fueran Joaquín Correa y Nicolás González era un asado de festejo que terminó en silencio total. Eso, a menos de una semana de debutar en un mundial, no cambia la estructura mental, psíquica y física y futbolística de un equipo de fútbol. Bueno, esa es la gran pregunta sumada a la anterior que siempre nos hicimos sobre no cotejar con europeos. Así que atención, porque la selección argentina que llegaba con un solo signo de pregunta, ahora llega con 2. Espero que les haya gustado este video con toda la información que tuvimos, un día muy intenso como les dije. Le pido como siempre entonces que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan, no olviden de suscribirse y un gran saludo entonces desde Doha, Qatar. Chao, hasta la próxima.